Romanos 5, versículo 1. Pero antes vamos al Señor en oración a pedirle que bendiga nuestro estudio. Padre, te damos gracias obviamente por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por el perdón de los pecados que nos has dado en tu Hijo Jesús. Y como eso ha abierto la puerta a tu presencia para nuestras almas, poder convivir y tener comunión contigo verdaderamente, Señor. Te pedimos, Señor, que ilumines tu palabra a nuestros corazones en la medida en que es proclamada y enseñada, porque solo tú realmente, Señor, tienes la capacidad de iluminar verdades espirituales al corazón humano, Señor. Así que te pedimos que hagas específicamente esto, Señor. Bendícenos y enséñanos tú. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Ok, Romanos 5, versículo 1. Antes vamos a ver aquí, en cuanto a la estructura general del libro de Romanos, vemos que estamos en la parte de salvación. Romanos tiene una introducción, los primeros 3 capítulos básicamente habla de pecado. Los siguientes, capítulos 3, 4 y 5 que vamos a terminar hoy, habla de la salvación, y específicamente hoy en la parte de salvación vamos a estar hablando la salvación en términos de lo que llaman la justificación, el hecho de que nuestra deuda con Dios ha sido cancelada, no por nuestras propias obras, sino por lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, la justificación. Un tema que hemos estado hablando bastante en las últimas semanas, pero el punto de hoy es que vamos a ver las bendiciones de esta justificación, y después en la segunda parte del capítulo 5 hay una parte donde habla de la base de esta justificación. ¿Ok? Entonces vemos en el versículo 1 que dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto? Primero que nada, que vemos aquí, ya que hemos sido justificados mediante la fe, lo que hemos estado hablando bastante las últimas semanas, el hecho de que Jesucristo pagó por nosotros y tenemos básicamente que no le debemos nada a Dios si creemos que Jesucristo pagó verdaderamente todo por nuestros pecados, y eso aplica a las personas que se arrepienten, a las personas que les han entregado su vida a Cristo, que están en Cristo. Y estas personas dicen que tenemos, que basado en eso, esta justificación, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es básicamente lo que hemos estado hablando, el Evangelio de Jesucristo es específicamente esto. Yo creo que versículos paralelos que sustentan el Evangelio están Juan 5:24, donde dice: ciertamente, Jesucristo mismo dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado. El clave ahí es que no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida, que no será juzgado. Una persona que cree en Jesucristo, una persona que le ha entregado su vida a Jesucristo, y aquí estamos hablando de arrepentimiento genuino, pues una persona que ha tomado la decisión de someterse al señorío de Jesucristo, acorde a vivir acorde a la voluntad de Dios expresada en su palabra, a esa persona no será juzgada. Enseña la palabra, no yo. Hebreos 8:12 dice que yo en el nuevo pacto, Dios dice: yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados, y lo repite en Hebreos 10:17, y obviamente, y aquí está acotando de Jeremías 31, pero dice en Hebreos 10:17, dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. El punto es que si tú le has entregado tu vida a Jesucristo, escucha lo siguiente: Dios no está más nunca molesto contigo. Ese es el Evangelio, de que la ira de Dios contra tu pecado ha sido aplacada, ha sido cancelada, ha sido pagada. Eso no quiere decir que Dios no, si te portas mal, si te sales del camino y pecas, Dios no te va a dar castigo, en el sentido de que no te va a dar disciplina, pero ya no es basada en ira, porque está molesto con tu pecado, sino como un padre amoroso que disciplina a sus hijos porque sabe que el pecado los destruye, y ciertamente les va a dar dolor cuando necesita para corregir, pero no hay ira, no hay molestia. Dios más nunca está molesto con aquellas personas que le han entregado su vida a Jesucristo, porque Él dice en su palabra que eso es lo único que Él exige para reconciliar a esa persona consigo mismo. ¿Ok? Eso no lo enseño yo, eso es lo que enseña la Biblia, y es el Evangelio, y es lo más importante que tú debes creer, o que una alma humana debe creer, para verdaderamente tener comunión con el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es un Dios de ira, un Dios de infinito amor que produce infinita ira. Ok, de cierta forma esto es un poco de
de resumen aquí, pero el versículo 2 dice entonces que también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Fíjate que es mediante la fe. Mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Y de qué gracia o de qué favor está hablando Pablo aquí? Mira, la gracia o el favor de tener acceso libre y sin peligro a la presencia de Dios, a la presencia del Dios de la Biblia, como estamos hablando, es un Dios de ira, porque es un Dios de infinito amor que produce infinita ira. Y es el hecho de que cuando Pablo dice aquí, que por medio de Él, mediante la fe, porque si, tienes que creerlo, porque si no lo crees, entonces no te vas a atrever a entrar a la presencia de un Dios de ira. Pero si tienes fe y si verdaderamente crees en Jesucristo y te das cuenta a través de la palabra que aplica para ti, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, la gracia de poder estar en la presencia de Dios. Mira, las Escrituras lo dicen, mira, Juan lo dice en Juan dice que Jesucristo lo dijo en Juan 14:6, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Llega al Padre de tener acceso al Padre. Efesios 2:18, mira lo que dice: pues por medio de Él, de Cristo, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu, acceso al Padre. Efesios 3:12 dice: en Él, en Cristo, mediante la fe, una vez más, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Libertad y confianza para acercarnos a Dios. En Hebreos 10:19 dice que así que, hermanos, mediante la sangre de Cristo, es decir, es una forma de decir mediante el sacrificio de Jesucristo, la propiciación que creemos que realmente sucedió de que se aplaca la ira de Dios para contra nosotros en la cruz de Cristo, dice que tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, una forma bíblica de hablar de la presencia misma de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Una forma bíblica de decir que es a través del sacrificio en la cruz que podemos pasar a través de la cortina, hablando aquí en hebreo de la presencia de Dios en el lugar santísimo, detrás de una cortina que separaba donde estaba el arca y se manifestaba la gloria de Dios. Mira, el mismo Pedro, primera de Pedro 3:18, dice que porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos ustedes a Dios. Entonces, el punto es que la palabra enseña, y lo que habla Pablo aquí en el versículo 2 del capítulo 5 de Romanos, es que también por medio de Él, de Cristo, mediante la fe en Él, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. El punto es, nos mantenemos firmes en la realidad, ¿sabes qué? Yo estoy perdonado y yo puedo venir a Dios. Porque lo que el enemigo va a querer siempre traer es duda, y te va a decir: bueno, si Dios es santo y mira como yo le embarré y me caí en pecado, pues, entonces, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que Dios se acordará de tus pecados nunca jamás, en el sentido de que no lo va a traer a la memoria, no te va a jurungar y decir: mira aquí, ¿qué pasó con esto? Es un Dios que te recibe porque estás en Cristo, siempre y cuando estés en Cristo. Y continúa en el versículo 2, dice: así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué significa esto de la esperanza de alcanzar la gloria de Dios? Obviamente, por un lado habla de alcanzar la gloria de Dios, de ir al cielo, pues de estar con Dios para siempre en la eternidad y no perdernos y estar una eternidad sin Dios. Pero también habla de conocer la gloria de Dios aquí en esta tierra, en el sentido de que poco a poco ir conociendo más de su gloria. Y es la esperanza que tenemos. Básicamente es el reverso de lo que habla mismo Pablo aquí en Romanos 3:23, donde dice que pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Siendo la gloria de Dios aquello que es Dios mismo, en el sentido de aquello que el alma humana añora de nacimiento, sabiéndolo o no sabiendo. Lo que tu alma y la mía añora verdaderamente para ser feliz y ser satisfecho es la gloria de Dios. Como no sabemos y en ignorancia tratamos de llenar ese vacío con otras cosas, con bamba decirlo, pero lo único que verdaderamente puede aplacar y satisfacer el corazón humano es la gloria de Dios. Y por eso que nos regocijamos, dice aquí, en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. Y miren este punto. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia es entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, lo leí mal, dice, y no solo esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza.
¿Ok? El punto de la esperanza que tenemos en Jesús, y el ver aquí que dice no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos. La enseñanza de la palabra es que nosotros podemos regocijarnos y debemos regocijarnos en nuestros sufrimientos, porque nuestros sufrimientos producen algo importante que Dios está queriendo producir en nosotros, y es obviamente la perseverancia que lleva en última instancia a la esperanza. ¿Sabes lo que es la esperanza? Lo que tu alma necesita. Es la expectativa confiada de que el bien está por venir. Es lo contrario al temor, al miedo. El miedo es la expectativa del mal. La esperanza es la expectativa del bien. La expectativa de que el bien está por venir. Pero mira lo que dice aquí, mira, este mismo pasaje en la Biblia de Dios habla hoy, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza de soportar o paciencia. Pues, ¿qué es lo que es paciencia? Porque hay como dice aquí en este versículo, una secuencia donde nuestros sufrimientos producen algo. ¿Qué producen? Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de sufrir sin quejarse, sin perder nuestro gozo, sin perder la paz. ¿Ok? Entonces dice, en la Biblia de Dios habla hoy, dice, nos gloriamos de los sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, o paciencia. Dice, y esta firmeza o esta paciencia nos permite salir aprobados, porque en realidad la parte que la Nueva Versión Internacional lo traduce aquí como entereza de carácter, es una palabra en el griego que habla de aprobación, es como que un carácter probado, eso es lo que dice, de madurez de carácter, es un carácter que es probado, pero habla de salir aprobados, y el salir aprobado nos llena de esperanza, y el salir aprobado nos llena de esperanza. ¿Por qué? Porque mira, el punto es que cada vez que nosotros pasamos por una aflicción, si agarramos esa aflicción y perdemos la cordura y caemos en pecado, bueno, no estamos aprobados, y eso por lo general trae desánimo, y si no estamos fuertes en la fe, que trae condenación. Aunque no hay condenación en Cristo Jesús, pero si hay falta de fe, el alma humana pasa a estar bajo condenación. Pero en la medida que una persona va creciendo con el Señor y situaciones difíciles son superadas, esta evidencia del crecer de nuestra paciencia produce un carácter probado que da evidencia de la realidad de que estamos siendo cambiados por Dios, es decir, que tenemos frutos de la realidad de Dios, de Cristo en nosotros. Y es este fruto que en última instancia produce en nosotros que se reavive nuestra fe y que se sustente y que no creamos y pensemos que todo esto a la final es un cuento muy bonito, pero que no es real para nada. Situaciones en las que de vez en cuando caemos por falta de fe mientras estamos creciendo, pero el punto es que cuando tenemos victoria, cuando salimos aprobados, esta aprobación produce en nosotros esperanza para confiar de que lo que estamos creyendo es realmente cierto, y si lo que estamos creyendo es realmente cierto, podemos esperar que más bien está por venir. Fíjate que Santiago 1 es un capítulo que habla paralelo de enseñanza por otra persona, en Santiago, obviamente no Pablo, pero que habla similarmente de esto, donde dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La misma palabra que había anotado aquí, la palabra es hipomoné, o perseverancia, firmeza para soportar. Santiago, porque la razón por la cual estamos aquí en este mundo es para crecer espiritualmente, para conocer a Dios y darlo a conocer, para realmente conocer a Dios y crecer en este conocimiento y crecer en fe, porque la fe la vamos a necesitar cuando pasemos a la eternidad, para poder ir en dirección a este Dios de ira, confiados en Cristo y solamente en Él. Pero fíjate que, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. ¿Por qué? Porque el pasar por estas pruebas produce en ustedes constancia o paciencia. Y mira lo que dice el versículo 12 de Santiago 1. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, una vez más la parte de ser aprobado, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. El punto es que, pasamos por tentaciones, dice, pero al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.
la corona de la vida eterna, en el sentido de la corona de avivar nuestra fe y que la realidad de Dios en nuestras vidas cada día es más real. Y eso es lo que en última instancia que está diciendo Pablo aquí en los versículos 3 y 4, dice que no solo sino también que nuestros sufrimientos, nos gloriamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que estos sufrimientos producen paciencia, y esta paciencia interesa de carácter o aprobación, o un carácter probado que da esperanza. Y bien lo que dice aquí, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué significa esto? Dice, la esperanza que tenemos, la expectativa del bien de parte de Dios, porque en última instancia vemos que poco a poco el Dios de las Escrituras se va haciendo cada vez más real, y vemos que no son cuentos de hadas, sino que es una cosa real. Dice, esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Esto de aquí es una figura del nacer de nuevo. Muchas veces yo tenía, como quien dice, la impresión de que Dios ha derramado su amor en cuanto a la capacidad de nosotros de experimentar su amor. Pero realmente no es eso, sino que dice, la esperanza no nos defrauda porque Dios ha puesto el amor de Dios en nuestros corazones, mediante el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Mira, yo noté aquí el amor de Dios es el amor a Dios. Lo que nos da esperanza y lo que no nos defrauda y saber la realidad es que tú sabes que Dios, el día que le entregamos nuestra vida a Cristo, nos dio el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo ha puesto en nosotros el amor de Dios. Como dice, un cambio que hay en el alma humana cuando le entrega su vida a Cristo, donde esa persona pasa de ser una persona, ¿cuál es la palabra? De una persona indiferente a Dios, y para esa persona Dios es un concepto y religiosidad o qué sé yo, pero ahora Dios es algo palpable, algo gustoso, algo con hambre de Dios, como querer buscar conocer a Dios, y da hambre por la palabra. Por eso que una persona que ha nacido de nuevo, que verdaderamente ha nacido de nuevo, tú lo ves que de forma natural o sobrenaturalmente natural tiene hambre por la palabra, porque tiene el amor de Dios, el deseo de conocer a Dios, el deseo de conocer más verdad, y en cierta forma es satisfecho por la realidad de quién Dios es, y el acceso que tiene a Dios, y saber que está perdonado, y la esperanza de saber que aunque la vida se ponga lo más difícil que esté, en última instancia sabe que por lo menos no le debe nada a Dios, y cuando pase la eternidad va a estar con Dios para siempre. Mira, Jesús más o menos en Juan 5:42 habla de esto, cuando le dice a los religiosos de la época, le dice, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Lo traduce aquí la Nueva Versión Internacional, pero en la misma Nueva Versión Internacional dice que en literal dice, no tienen el amor de Dios en sí mismos. Jesús le está diciendo a los fariseos, a los religiosos de la época, dice, yo sé que ustedes no tienen el amor de Dios en sí mismos, es decir, que ustedes no aman realmente a Dios. En la primera de Juan 2:15 dice, si alguien ama el mundo, no tiene el amor del Padre. El punto es que cuando aquí Pablo dice que el Espíritu Santo ha derramado el amor a Dios en nuestros corazones, es que nos ha hecho nacer de nuevo, y ha cambiado nuestro corazón, y nos ha dado un corazón que verdaderamente es capaz de amar a Dios, es capaz de buscarlo y ser satisfechos por Él. Así que aquí en 1 Juan 2:15 dice que si alguien ama el mundo, no tiene el amor del Padre. ¿Cuál es el amor del Padre? Es el amor de Dios. Es decir, si una persona ama el mundo y está buscando lo que el mundo puede ofrecer, es porque todavía no tiene hambre por Dios, porque verdaderamente todavía no ha sido activado quizás la realidad de la capacidad que hay de ser satisfecho por Dios, a diferencia de por el mundo. Mira, aquí el amor de Dios es hambre de Dios, el deseo de conocerlo cada día más íntimamente. Como lo vamos a ver más tarde, no hoy obviamente, en Romanos 8:14, donde dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque en última instancia, que tiene el Espíritu de Dios, tiene el amor de Dios, o el deseo de conocer a Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Es decir, han nacido de nuevo, verdaderamente han tenido una transformación, un renacer espiritual, en el cual ahora tu alma clama y añora conocer más a Dios y clamar Abba, Padre, en el sentido de wow, ¿no? de querer buscar intimidad con Dios, y es el Espíritu mismo que le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
¿ok? Esa hambre por Dios que es como él dice, una marca de una persona que verdaderamente ha tenido una conversión. Yo te digo una cosa, yo anoté aquí rapidito que el primer mandamiento en Éxodo 23 dice: no tengas otros dioses delante de mí. Y Jesús mismo le preguntan en Mateo 22:36, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y lo anoté aquí porque me da como que curiosidad de ver la realidad de que somos tan pecadores que el primer mandamiento y el mandamiento más importante es amar a Dios, y nosotros nacemos sin el amor de Dios, sin verdaderamente un deseo de conocerlo y una tendencia a la palabra de Dios. Yo no sé si tú te recuerdas, antes de haber nacido de nuevo, tú tratabas de leer la Biblia y la Biblia era como que parecía chino para ti. Y cuando después que le entregaste tu vida a Cristo, lees la palabra y es otra dinámica, bueno, y te atrae y te buscas y lo buscas y quieres más. Bueno, eso es el Espíritu de Dios, como dice aquí. La esperanza que no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor, nos ha dado amor por Él en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Seguimos, el versículo 6 dice: a la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, yo anoté aquí que la prueba fehaciente y objetiva del amor de Dios para con nosotros está en la cruz de Jesucristo. Cuando el enemigo va a querer siempre hacernos dudar verdaderamente de que si Dios nos ama, y cuando un incrédulo pregunta, ¿verdaderamente Dios ama al mundo? No sé cuánto más. Tú sabes que cuando Dios quiere dar evidencia de su amor por ti, no habla de emociones, ni habla de esto que lo otro, sino Él va directamente, dice, a la cruz. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, ¿en qué? En que cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía éramos enemigos de Él, Cristo murió por nosotros. Esa es la verdadera muestra fehaciente de la realidad de Dios. Y Dios, siempre que quiere probar su amor por nosotros, apunta siempre a la cruz. Versículo 9 dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios, o de la ira de Dios. Fíjate que eso es lo que presenta y habla la palabra de Dios, que Dios es un Dios de ira, porque es un Dios de ira, de amor infinito, que produce ira infinita. Y dice: y somos justificados por su sangre, es decir, que por la cruz de Jesucristo, ahí se paga todo nuestro pecado. Cristo se echa encima la ira de Dios y la aplaca. Dice: con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados entonces del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y este versículo lo utilizamos en el domingo de resurrección para explicar las dos mitades del Evangelio, donde una parte es la reconciliación y otra parte es el poder de la resurrección en la vida de una persona. No solo en la cruz Cristo nos salva de la paga o del castigo de nuestro pecado, sino además a través de su resurrección y de su vivir dentro de nosotros. Él vive su vida a través de nosotros, y en el poder de su resurrección nos cambia y nos habilita para ser verdaderamente gente justa, gente que obedece a Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. No hay nada más importante para el alma humana que conocer la reconciliación, de saber que está reconciliado con Dios. Yo te pregunto a ti, ¿está Dios molesto contigo en un momento? ¿Estás tú completamente seguro que Dios te ha perdonado todos tus pecados? ¿O todavía estás pendiente de que si te portas bien o no te portas bien? ¿Qué pasa cuando te caes en pecado? Cuando te caes, no que te arrojas al pecado, porque eso sería no que no estás arrepentido, pero si te caes en pecado y cometes el pecado más horrible que existe, ¿está Dios molesto contigo? Si tu respuesta es no sé, o sí está molesto, no has recibido el perdón de los pecados, no tienes suficiente verdaderamente fe en Jesucristo, porque la palabra de Dios enseña que Dios en Cristo, su ira es aplacada completamente y Él recuerda tus pecados nunca jamás. Hebreos 8:12, lo repite en Hebreos 10, acotando de Jeremías 31
y en Juan 5:24 dice que los que creen en Él no serán juzgados. ¿Tú crees esto? Es de suma importancia porque esto es la reconciliación, pero esto aplica única y exclusivamente a las personas que están en Cristo. Esto no aplica para todo el mundo, esto aplica para aquellos que están en Cristo, que le han entregado su vida a Cristo, que creen en Él, que se han arrepentido. ¿Ok? Bueno, a este punto Pablo empieza otro tema en el capítulo 5, y es como que básicamente el final de la parte de explicar la salvación o la justificación, que es la salvación antes de pasar a la parte de santificación. Pero mira, yo noté aquí que mira, en los versículos 6 al 11 de este capítulo, Pablo enseña sustitución. Básicamente que Cristo en la cruz por nosotros nos salva del castigo por nuestros pecados. De aquí en adelante, del 12 al 21, al final del capítulo, Pablo va más allá y enseña identificación. La primera parte nos enseña sustitución, y es un tema obvio del Evangelio de Jesús, Cristo en nuestro lugar. Pero aquí Pablo va más allá y nos enseña identificación. El punto de que los creyentes que están en Cristo y pueden experimentar victoria sobre Cristo nos salva del castigo por nuestros pecados, sino que a través de Él podemos identificarnos con Él, podemos experimentar victoria sobre el poder del pecado. Y aquí, a continuación, Pablo explica cómo es que todos somos pecadores. Y vamos a ver aquí, esto es una parte de las Escrituras un poco complicada y un poquito confusa, y yo recomiendo que lo lean en su casa, en las versiones de la Biblia, todas las que tengan, y dejen que esto, en cierta forma, el Espíritu le dé más claridad, pero voy a tratar de explicarlo en lo mejor de mis posibilidades. Dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Aquí obviamente está hablando de Adán, ¿verdad? Inclusive el subtítulo que le ponen los traductores aquí, de Adán la muerte, de Cristo la vida. Y el punto es que vemos que por medio de un solo hombre, de Adán obviamente, el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Aquí ciertamente habla de muerte física, pero también habla de muerte, quiere hablar de muerte espiritual. La capacidad de muerte física es la separación del alma del cuerpo. La muerte espiritual es la separación del alma de Dios. ¿Okay? Por el pecado, por la culpa que el pecado produce, en última instancia, la condenación que el pecado produce, entró la muerte, y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. En última instancia, todos pecamos. Y aquí es donde la mayoría de los incrédulos pueden decir, bueno, pero es injusto que porque Adán haya pecado, todos tenemos que ser condenados como él. Y el punto es que, mira, en cierta forma, mira, Adán es como, a veces tú dices, bueno, pero ese fue Adán, yo a lo mejor yo no hubiese pecado. Mira, el punto es que Adán era el hombre perfecto en esa época. Tenía, en cuanto a la parte genética y de generación, estaba recién hecho, como que dice la raza humana, y si alguien podía haber aguantado la tentación, hubiese sido Adán. El punto es que si Adán metió la pata, tú y yo ciertamente la hubiésemos metido más profundamente. Pero antes de que nos pongamos, tú sabes, a entrar en disyuntivas de que no es justo que Adán, bueno, vamos a ver, tú sabes que, porque el punto de todo este pasaje que vamos a ver aquí es que lo que Adán mal logró, Cristo lo mejoró, Cristo lo resolvió. ¿Ok? Y si te caemos en muerte por culpa de un solo hombre, tenemos completo perdón por culpa de un solo hombre también. Y es la forma en que vemos a Cristo y a Adán como antítesis de cada uno del otro. Mira, Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte, y por eso es que aquí dice que por medio de un hombre el pecado entró, y porque entró el pecado, la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Versículo 13 dice, antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es decir, que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. El punto aquí que está haciendo Pablo es que, un poquito para explicar un poco a los que no están familiarizados con esto, la ley de Dios no fue dada sino hasta Moisés. Adán, bastante tiempo llegó Abraham, después Abraham llegó Moisés, pero entonces Pablo está hablando aquí
que aunque no había ley, igual había muerte. Dice, antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Es decir, si Dios no ha prohibido algo y tú lo haces, entonces Dios no te puede castigar en el sentido porque no hay ley. Si tú agarras y haces algo indebido en contra de la ley, te pueden poner una papeleta, por decirlo así. Pero si no hay ley que lo prohíba, entonces no te pueden poner papeleta. Ese es el punto que está queriendo dar Pablo en esta parte. Y dice, es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura. Y fíjate que aquí dice que Adán es figura de aquel que había de venir. Adán es una figura, acorde a la palabra, de aquel que había de venir. Mira, ¿qué significa eso en cierta forma? Quiero que veamos que la Biblia en 1 Corintios 15:47 enseña que mira lo que dice: el primer hombre era de polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo, hablando de comparación entre Jesús, entre Jesucristo y Adán, como poniéndolo uno de antítesis del otro. El primer hombre era de polvo y de la tierra, el segundo hombre del cielo. Y más aquí atrás dice que está escrito: el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, dice el último Adán. Entonces el primer Adán o el primer hombre y el último hombre, el último Adán, en el espíritu que da vida. Mira, Adán y Cristo, uno es la antítesis del otro, y es lo que vamos a ver en última instancia de todo este pasaje acá, que lleva a la conclusión en última instancia de lo que Adán malogró, Cristo lo resolvió. Vamos a ver cómo. Mira, ahí en el versículo 15. Mira, a continuación Pablo va a presentar una serie de argumentos tipo problema, solución. Y esto es más o menos en lo cual se pone un poco confuso, porque él da bastantes de esto, pero el punto es que va a empezar a dar una serie de argumentos tipo problema, solución. Problema, solución, donde el problema en Adán y la solución en Cristo. ¿Ok? Mira cómo lo dice. Dice, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. La transgresión de Adán compara la transgresión de Adán con la gracia de Dios. Pues si la transgresión de un solo hombre, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Dice, tampoco se puede comparar la dádiva de Dios, o el regalo de Dios, con las consecuencias del pecado de Adán. Dice, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, vamos a comparar muerte con vida, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y es el punto en que nos da este pasaje, es mediante Adán o en Adán, porque eso es lo que vamos a ver al final de hoy, de que nosotros todos nacemos, hay dos tipos de personas, los que están en Adán o los que están en Cristo. ¿Ok? A los ojos de Dios solo hay dos personas, los que están en Adán o los que están en Cristo. Todos nacemos en Adán, como que dice, con la naturaleza adámica, que tiende a la independencia de Dios. Y pasamos a estar en Cristo cuando le entregamos nuestras vidas y nos arrepentimos y le damos nuestra vida a Cristo, y pasamos a estar y nacemos de nuevo y tenemos otra naturaleza, que es que pasamos básicamente de estar en Adán a estar en Cristo. Dice, por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte o la separación con Dios, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, de Jesucristo. Por tanto, si como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Mira, todo esto, el punto de la condenación, porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos separa de Dios en última instancia? Una conciencia sucia. El mismo Hebreos 10:22, que lo acabamos de leer hace poco, dice: acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable. Porque al verdadero Dios de la Biblia, que es un Dios que odia el pecado, ¿cómo tú te le vas a acercar si no tienes confianza de que Él te ha perdonado? ¿Ok?
te ha perdonado verdaderamente Dios, puedes venir a Él. Y dice que entonces aquí la fe nos purifica de una conciencia culpable, que es lo que en última instancia realmente nos aleja de Dios. No sé si tú te has dado cuenta, antes de tener fe en Jesucristo, cuando metías la pata, ¿qué sentías? Que no te sentías digno de ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque sabías que le debías algo a Dios, que le habías fallado y que estaba molesto contigo, y si Dios está molesto contigo, eso es del enemigo para alejarte de Dios. Pero por fe en Cristo puedes venir al que verdaderamente necesitas venir. Es como que cuando estás enfermo, no querer ir al médico hasta que te cures. El punto es que tú, precisamente porque eres un pecador, necesitas venir con más ahínco a la presencia de Dios. Pero la condenación del enemigo te hace que no vayas a donde verdaderamente necesitas ir, pensando de que no eres aceptado. Pero si tú estás en Cristo, sí eres aceptado, porque entonces estás purificado de una conciencia culpable. No que no seas culpable, sino que estás justificado. Que aunque eres culpable, puedes venir a la presencia de Dios porque Cristo ya pagó por ello. Y es algo que es importante que se asiente en nuestro corazón para que nos dé confianza, como dice precisamente ahí en Hebreos 10:22. Dice, con la plena seguridad que da la fe. ¿Cómo podemos tener seguridad si no tenemos fe? Imposible. Es la fe la que da seguridad y podemos entonces tener comunión con Dios. Y es ahí la parte donde este versículo compara la condenación con la justificación. Y después en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán justos. ¿Ok? Entonces, la comparación de la desobediencia de uno, la obediencia de otro, las consecuencias del pecado de Adán, la muerte y la vida de Dios versus las consecuencias del pecado. El punto de que el problema en Adán habla de pecado, condenación y muerte. La solución en Cristo, justicia, salvación y vida. ¿Ok? El punto es que lo que Adán malogró, Cristo lo reparó. Entonces, aunque nosotros podamos sentir que sea injusto de que haya sido Adán, cuando en realidad no lo es, pero sin embargo, el desastre del cual somos herederos, porque una persona malogró, también somos salvos en el sentido por la buena obra, por la obediencia de uno solo, y no tenemos nada entonces de que quejarnos. ¿Okay? Bueno, aquí ya básicamente para terminar, dice en el versículo 20, en lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Y aquí vemos un poco la realidad de cuál fue el punto, cuál es la idea y por qué la ley fue dada realmente. Yo noté aquí que la ley no fue dada para salvarnos, sino para exponer nuestra necesidad de salvación. ¿Okay? La ley no fue dada como para decirte que ahora cumple esto y serás salvo si lo cumples. En el sentido, más bien que Gálatas 3:24 lo enseña directamente, lo dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. El punto por la cual la ley fue dada no fue para como que esperando que tú tuvieras la capacidad de obedecerla y fueras justificado delante de Dios, sino que la ley fue dada para que tú te dieras cuenta que no puedes cumplirla, y eso causara que tú te arrojaras a la misericordia de Dios y por fe y buscaras justificarte por fe en buscar un Salvador. Pues como anoté aquí, la ley no fue dada para salvarnos, sino para exponer nuestra necesidad de salvación. Y por eso es que aquí dice que en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentar la transgresión. Y eso es lo que quiere decir, que aumentar la transgresión, porque nos damos cuenta realmente de cuán transgresores somos en la medida que observamos y leemos la ley de Dios. Dice, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. A fin de que así como reinó el pecado en la muerte, también reine la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El punto es que Dios dice, ¿sabes qué? No hay pecado suficientemente grande como para que no haya suficiente gracia para cubrirlo, suficiente gracia para repararlo, suficiente gracia, el poder de Dios, el favor de Dios para sacarte de ahí. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que como reinó el pecado en la muerte,
¿ok? Cuando no teníamos el perdón de los pecados y por el pecado llevábamos a la muerte por la condenación que nos separa de Dios, también ahora la gracia o el poder de Dios, el favor de Dios nos trae justificación. Fue el favor de Dios que nos dio la justificación, es decir, la paga de nuestra deuda, y esto permite que entonces pasemos, que no tengamos condenación, y al no tener condenación podemos ir a la presencia de Dios y tengamos vida eterna, que es lo que hemos estudiado bastante aquí, es que la vida eterna, acorde a Juan 17:3, es nuestra capacidad de estar en la presencia de Dios, de conocer a Dios personalmente. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Yo quiero que tú veas que cada vez que hay una referencia a Jesucristo en su obra salvadora, siempre hay algo que lo ata a la parte de Señor. Nuestro Señor, siempre Jesucristo nuestro Señor, nunca está separada Jesucristo de su señorío, porque es en el señorío de Jesucristo donde verdaderamente están todas estas bendiciones. Eso es lo que significa realmente estar en Cristo. Como les dije anteriormente, la idea principal de este último pasaje es que cuando Dios ve a la humanidad, Él solo ve a dos tipos de hombres, a Adán y a Cristo. Todo ser humano está bien sea en Adán y perdido, o en Cristo y salvo. No hay intermedios. ¿Okay? Entonces la gran pregunta es, ¿estás tú en Adán todavía o has pasado a estar en Cristo? No hay que mirar, tú sabes, no, pero yo no estoy en Cristo, pero bueno, yo estoy aquí en mi otro plan. Y todos los caminos consiguen, todas las filosofías al final llegan al mismo lugar y no sé cuánto demás. No. La palabra dice, tú estás todavía ¿cuál es la palabra que estoy buscando? En tu naturaleza adámica, en la cual tú todavía estás en una naturaleza de desobediencia o de independencia de Dios, donde tú quieres ser tu propio Dios, o estás en la categoría o en la naturaleza de Cristo, que son las personas que se han arrepentido, entregado sus vidas a Cristo y han nacido de nuevo por el Espíritu de Dios que pasa a tomar, digamos, residencia en su corazón y les da el amor de Dios, la capacidad verdaderamente de conocer a Dios y de buscarlo y de querer buscarlo. ¿Estás tú en Adán o estás en Cristo? Si estás en Adán, estás perdido y en una situación bien precaria, porque la palabra enseña que si mueres y todavía no has conseguido el perdón de los pecados, no has nacido de nuevo, vas a seguir separado de Dios para toda la eternidad, en última instancia el infierno. Pero si estás en Cristo, la ira de Dios no aplica para ti. Cristo te ha salvado de esa ira y vas a poder estar con Dios y disfrutar de su amor por toda la eternidad. O en Adán o en Cristo, no hay intermedios. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda, eres amado, eres amado, eres amado.